Cuando yo llegué por primera vez a Mozambique, que era en el año 2003, fue mi primera misión y era mi primera experiencia. Lo más importante para mí en aquel entonces era conocer a las personas, saber dónde iba a estar y con quién iba a estar. Mis primeros 6 meses fueron precisamente de estudiar o de vivir con ellos y conocer su cultura y principalmente su idioma, porque es muy diferente a lo que nosotros conocemos acá. Entonces fue una experiencia muy padre, primero conocer el idioma y en segundo lugar estar con ellos. Cuando yo llegué allá a Mozambique, en la parroquia donde yo estaba no había ningún bautizado, entonces fue empezar desde abajo. Y lo que a mí no me gustaba, y por eso lo hice diferente, es de que iban los padres, estamos hablando de distancias a lo mejor muy cortas, pero muy largas por el camino. El lugar más lejano que yo tenía son 150 kilómetros, pero hacía 5 o 6 horas por los caminos. Y lo que no me gustaba era de que muchos misioneros se iban tempranito, 4 de la mañana, para llegar a celebrar misa y se regresaban a la parroquia. O sea que son 10, 12 horas de camino y pues como que no me parecía lo mejor. Entonces lo que yo comencé a hacer era irme 2, 3 días, 4 días, llevaba una casa de campo. Las primeras 2 veces me quedaba en el carro, pero a las personas no les gustaba, no querían y me querían dar su casa. Allá la casita que tienen la usan únicamente cuando llueve, porque cuando hace calor se duermen afuera, pues para que les dé aire, y cuando hacen frío, que no es frío como aquí, pero cuando tienen frío se duermen afuera para hacer una fogata. Entonces nunca usan su casita, es para guardar algunas cosas. Y con tan mala suerte que la única vez que me la prestaron llovió, entonces yo nada más escuchaba cómo corría la gente y pues no se podían meter a la casa porque aparte que es muy chiquita me la habían dado a mí. Entonces decidí mejor conseguir una casa de campaña y ya me iba siempre con casa de campaña y sin problemas la podía poner en cualquier lado, claro ahí junto a donde ellos viven, pero el estar con ellos, eso también ayudó tanto a mí como para ellos. Al principio, cuando yo comencé allá, como les decía, no había bautizados. Entonces, el hecho de tener una misa, pues más, eso a lo mejor era para mí, que yo quería una misa. Pero pues si no tanto que no sirviera, no se vaya a malentender o entenderte que no sirve la misa, sino que una misa en la que nada más yo entiendo por qué es la misa, pues yo prefería mejor hablar, no sé, de la Biblia, hacer otras cosas con ellos para que fueran más o menos ellos entendiendo. Algo bien importante que cabe recalcar, no vivía yo ahí con ellos. O sea que si una comunidad que era la que trataba yo de que fuera más avanzada, podía ir una vez al mes o una vez cada 2 meses. Las otras comunidades eran 50 comunidades, si bien les iba, recibían al sacerdote cada 6 meses. Entonces, ¿qué era lo que hicimos en aquel entonces? Empezar a organizar y ayudarles a personas que quisieran ayudar para ser catequistas o para ser celebradores. ¿Cuál era el único requisito de un catequista o de un celebrador? Era saber leer. Gracias a Dios eso ya no nos tocó a nosotros, ya había Biblia, ya había para celebración de la palabra, ya había todo en su dialecto. Entonces el único requisito era que supieran leer. Y eso de ser el único requisito es tal cual el único requisito, porque tuvimos muchos catequistas, muchos celebradores que ni bautizados eran, que hasta eran polígamos, o sea, nunca se iban a poder bautizar por su situación, pero querían ayudar y era lo que nosotros motivábamos. Los formábamos un poco, pues para que supieran, no tenían que explicar, simplemente tenían que leer y a lo mejor, como ni a mí me tocó y mucho menos a ustedes, antiguamente aquí en México el catecismo se hacía de pregunta y respuesta. Bueno, aquel catecismo que conseguimos o que hicieron los misioneros antes de nosotros era parecido, pregunta y respuesta pero en su dialecto. Entonces el catequista por eso tenía que saber leer, porque les decía las preguntas y las respuestas y se las iban aprendiendo. Y ya cuando yo llegaba al mes o a los 2 meses o a lo que fuera, ahí platicábamos y me preguntaban sus dudas y seguíamos avanzando. Pero fue algo muy, muy padre en lo personal, precisamente el compartir con ellos. Era o es lo importante para mí de ser misionero, es compartir la vida con ellos, independientemente del lugar, independientemente de cómo vivan.
pero exactamente poder vivir con ellos. Por eso aprender, conocer su cultura. Parte de conocer su cultura es aprender su idioma. Y estar con ellos lo más posible, pues es lo más importante. No solamente llegar y irme, sino no podía vivir con ellos, no tanto que no pudiera, pero no vivía ahí cerca de ellos, solo en donde era, le llamamos en portugués la matriz, aquí sería la parroquia tal cual, ahí sí pues estábamos todo el tiempo, pero en las otras comunidades no, entonces había que hacer viajes para estar con ellos. Pero bueno, yo creo que es bien importante para todo misionero o todo aquel que quiere compartir la vida, que aquel que quiere compartir la fe, el vivir en verdad con las personas. Y eso implica muchos cambios personales, porque nosotros aquí estamos acostumbrados a tener tantas cosas que se nos hace normal. Por ejemplo, la electricidad, por ejemplo, el internet, y allá cuando llegamos no había ni internet, ni había electricidad, y agua, teníamos que hacer un pozo. Ellos en sus comunidades, hasta ahorita, después de todos estos años, en las comunidades más lejanas de la sede allá en Mozambique, todavía no tienen electricidad, más o menos les ha llegado el teléfono, el agua tienen que seguir yendo al río a hacer pozos, y para nosotros es lo más normal. O sea, uno podría decir, ¿cómo voy a vivir sin electricidad? ¿Cómo voy a vivir sin internet? ¿Cómo voy a vivir sin agua? Pues sí, con sus problemas, pero sí se puede. Y ellos es lo que viven. Hablando del agua, yo cuando llegaba a las comunidades lejanas, siempre tienen que, para conseguir agua, tenían que ir al río o al pozo más cercano, a veces cerquita, pero a los más lejanos hasta 5 o 10 kilómetros caminando, para regresar con bidones de 10, 20 litros para tener agua. Y llegaba el misionero, llegaba el padre, y luego me ponían un bidón de 20 litros para bañarme. Y no que sea cochino, pero pues no iba a desperdiciar el agua precisamente para bañarme. Agarraba agua nada más para peinarme y ya, se las dejaba ahí, porque esa agua es la misma que usan para cocinar, para lavar lo de la cocina, que no es que usen mucho, porque allá se acostumbra a comer con la mano, allá no hay caldos ni nada, se come con la mano, pero eso de desperdiciar el agua nada más porque y se los agradecía, pero no me iba a bañar nada más porque me pusieron el agua, mejor lo dejaba para ellos. Son diferentes maneras de pensar que tenemos que ir descubriendo, como esta. Cuando yo llegaba, o sea, como esta del agua, cuando yo llegaba a esa comunidad, después de esas 6 horas en carro, ellos van caminando siempre. Cuando una persona llega a una comunidad, una visita, lo primero que hacen es ponerte una silla para que te sientes. Yo venía en carro, camioneta, después de 6 horas, lo que menos quería yo era sentarme, pero me ponían una silla para que me sentara. Al principio no entendí, y ya me salía. Después ya entendí que era parte de su cultura, entonces llegaba, me ponía en la silla, me sentaba, saludaba, y entonces ahora sí ya me paraba y podía caminar. Pero digo, es un poquito conocerlos mejor, respetar también su cultura, y hacer las cosas no por hacerlas, sino entendiendo qué es lo mejor. Entonces, ánimo en esto que están estudiando, en esto que están viendo, y que les quede bien claro en el sentido de que no se les olvide que el compartir la fe no es nada más hacer o decir lo que yo creo, sino también descubrir un poco qué es lo que el otro espera, qué es lo que el otro quiere, lo que el otro necesita, y de ahí tratar de ayudar en lo que se pueda. No como si fuera forzoso para ellos ni para nosotros, sino como juntos compartir la fe, ellos y nosotros.